Ustedes saben, ya estamos casi prácticamente en la recta final de esta serie de los Gálatas. Ya estamos casi terminándola. Después de este pasaje que veamos, solo faltaría prácticamente un capítulo más. Así que qué bendición ha sido durante todos estos domingos escuchar a través de diferentes hermanos cómo el Señor nos ha estado hablando a través de la carta de los Gálatas. Así que voy a pedirle que me acompañe, si es tan amable, a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Y vamos a leer hasta terminar el capítulo 5. Hemos dividido este pasaje en dos partes. Y aunque hoy solo vamos a ver la primera parte, vamos a leer todo el pasaje completo, ¿sí? Así que vamos a Gálatas capítulo 5, verso 16. Y lo leo en la Nueva Versión de las Américas. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en esta mañana por tu misericordia, por permitirnos reunirnos como iglesia, por permitirnos entonar alabanzas para ti. Gracias, Señor, por este buen tiempo que hemos recibido. Te rogamos en esta mañana que nos hables a través de tu palabra, que tú te glorifiques en nuestras debilidades y que el Espíritu pueda hacer esa obra misteriosa en nuestros corazones, en la cual domina nuestros deseos y nos lleva cautivo a Cristo para que podamos experimentar esa verdadera libertad que solo se encuentra en ti. Porque esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los domingos, amados hermanos, pueden ser días maravillosos, pero también pueden ser días muy extraños. Imagine que hoy en la mañana usted se levanta, durmió muy bien, se levanta con el pie derecho, vamos a decirlo así, tiene su devocional con el Señor, se toma su taza de café, se alista, todo va bien, llega a la iglesia y pues tiene un momento excelente de comunión con los hermanos, las alabanzas elevan su alma hasta el cielo y la prédica pues no pudo estar mejor. Termina el culto, usted sale lleno de gozo, de paz, decide con su familia ir a comer afuera y pues todo va muy bien, van en el vehículo, van cantando alabanzas con sus hijos, a veces hablando un poco de la prédica, cuando inmediatamente un motorista se le atraviesa así enfrente y usted da un giro brusco y en medio del susto usted siente que la sangre le hierve, ¿verdad? Pero usted dice, no, voy a contenerme porque no quiero arruinar este momento que tenemos tan lindo, y usted decide seguir conduciendo. Llega al restaurante y resulta que no hay parqueo. O sea, hay que dejar el carro lejísimo, caminan muchísimo bajo el sol, entran al restaurante, la atención es pésima, hay muchísima gente, la comida no está tan bien, los hijos están inquietos en la mesa, comienzan a pelearse, la esposa está cansada, ya quiere irse. Y le pregunta por qué eligió ese lugar. Se van, llegan a la casa, usted castiga a sus hijos,
cierra la puerta enojado y se acuesta frustrado en su cama. Ahora nos preguntamos, ¿qué pasó aquí, verdad? ¿Cómo fue que hace unas horas estábamos llenos de gozo y de paz y en pocos minutos eso cambió y ahora estamos llenos de enojo y de frustración? Ahora, lo que acabo de escribir, aunque es ficticio, no está muy lejos de nuestra realidad. Todos los cristianos pasamos experiencias como estas. Y es posible que hoy sea también el caso de nosotros y nos pase esto mismo que acabo de describir. Podemos en un momento sentirnos levantados, como que estamos sentados en los lugares celestiales prácticamente, y unos minutos después algo nos saca de quicio y sentimos que nuestra alma está descendiendo al Seol, al infierno. Entonces, ¿por qué esto es así? Porque la vida cristiana, y lo que voy a decir es muy importante, no es una línea recta. A veces pensamos que sentimos muy bien con el Señor, la adoración está todo bien, y que eso se va a mantener así, ¿verdad? Como un avión en línea recta. No, la vida cristiana no es así, por lo menos mientras estemos en este mundo. La vida cristiana es más como un camino montañoso. Consiste en subidas y bajadas, en picos y bajadas. Pasamos fácilmente de la paz a la frustración, del gozo al enojo, de la adoración a conflictos personales y frustraciones. Y uno se pregunta, bueno, ¿y hasta cuándo va a ser esto así? Yo quisiera sentirme pleno y lleno completamente, no tener esa lucha en mí. Bueno, eso va a ser hasta que cuando Cristo regrese o cuando muramos estemos en la presencia del Señor y entonces la vida ya no va a tener todos esos conflictos. Así que todavía mientras estemos en la tierra no seremos lo que queremos ser y lo que debemos ser por completo. Mientras estemos aquí siempre habrá esa lucha interna en nosotros. Ahora, muchas de estas situaciones que nos roban la paz, digamos así, o nos quitan el gozo, provienen porque vivimos en un mundo caído y hay circunstancias que en verdad nos afectan. No quiere decir que los cristianos son robots, que no sienten nada, sino que en verdad hay cosas que nos pueden poner tristes, que nos pueden poner ansiosos, problemas que pueden estallar en un momento de la noche a la mañana y pueden mover toda nuestra vida. Pero lo que yo quiero proponerle en esta mañana es que el mayor problema no está fuera de nosotros, sino que está adentro de nosotros. Es un enemigo interno, es un caballo de Troya que tenemos adentro que lucha con nosotros para llevarnos cautivos y dominarnos para que podamos complacer los deseos de la carne. Pablo le llama a ese enemigo interno el viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, el viejo yo que todavía está en nosotros. Refiriéndose a esto mismo, algunos dicen que Lutero una vez dijo esta frase: pensé que en el bautismo había sepultado al viejo hombre, pero no sabía que el infeliz sabía nadar. Y es que muchas veces ese viejo hombre se manifiesta en nosotros, y aunque suene jocoso, esa lucha interna es una realidad en la vida cristiana y en verdad está allí. Así que la pregunta que queremos responder en esta mañana es: ¿cómo podemos luchar contra esos deseos que quieren dominarnos? ¿Cómo podemos luchar contra esos deseos que quieren dominarnos? ¿Y es posible realmente disfrutar la libertad cristiana que tanto se nos ha predicado? Porque sí, ¿verdad? Hemos escuchado la libertad cristiana, pero ¿se puede disfrutar en verdad? La buena noticia es que Dios no ha dejado a sus hijos a la deriva. Jesús dijo: no los voy a dejar huérfanos, sino que Él ha enviado una guía segura y efectiva para que poco a poco podamos ir venciendo nuestros deseos pecaminosos, ese viejo hombre, y disfrutemos de la libertad que Él nos ha provisto en Cristo Jesús. Y esa guía, como ya sabemos, entonces es el Espíritu Santo, como veremos en ese pasaje. Así que antes de entrar al pasaje en lleno, y como ustedes saben, solo vamos a ver la primera parte en este domingo, y si Dios quiere, el próximo domingo veremos la segunda. Tenemos que entrar al contexto, ¿verdad? Tenemos que ubicarnos donde nos encontramos en este pasaje. Y el verso 16, si usted me acompaña, Pablo comienza con este conector y dice así: digo pues. Y ese conector es muy importante porque
Pablo ha venido argumentando desde el capítulo 4 acerca de la libertad de los hijos de Dios, de cómo hemos sido libres en Cristo. Y en el capítulo 5 dice que porque hemos sido libres en Cristo debemos permanecer en esa libertad y no volver a ser esclavos de la ley, ¿verdad? Eso lo vimos con el pastor Jeremías en los versos 1 al 6. Ahora, algunas personas pueden decir, bueno, como no soy esclavo de la ley, no estoy bajo la ley, puedo vivir como yo quiero. Pablo dice, no debes usar tu libertad como pretexto para servir a tus deseos carnales, sino que debes usarla para vivir en amor. Somos libres para amar, como vimos en los versos 13 al 15, es la semana pasada con el pastor Jeremías. Entonces Pablo dice en el verso 16, digo pues, esa es la conclusión que él quiere llegar. Pablo ahora quiere explicar qué significa la libertad cristiana. Y él dice, andad en el Espíritu y entonces, y ahí hay una promesa, no cumplirán los deseos de la carne. Así que la libertad cristiana consiste, hermanos, en que cuando andamos en el Espíritu o andando en el Espíritu, nosotros no vamos a cumplir los deseos de la carne o satisfacer los deseos de la carne, sino que vamos a dar fruto libre y gozosamente. Lo voy a repetir porque eso es muy importante. La libertad cristiana consiste en que andando en el Espíritu o dejándonos guiar por el Espíritu, no satisfazcamos los deseos de la carne, sino que demos fruto libre y gozosamente. Porque no solo hemos sido libres para obedecer, sino que somos libres para obedecer gozosamente. Y ahí está la diferencia entre el que es cristiano y el que no lo es. Así que, ¿cómo veremos nuestro pasaje? En 3 partes. En primer lugar, vamos a ver la realidad de la lucha interna que enfrenta a cada cristiano en el verso 17. Luego vamos a ver la solución de esa lucha interna. Vamos a intercalar el verso 16 y el verso 18 en esa parte. Y al final vamos a ver algunas aplicaciones. Así que hemos dicho de que si ha de haber un verdadero cambio en el cristiano, el cambio debe comenzar adentro, ¿sí? Debe comenzar en nuestro interior. Antes de venir a Cristo, nuestros deseos estaban cautivos por el pecado y por la carne. Pablo lo menciona en diferentes pasajes en Efesios capítulo 2, en Romanos capítulo 6, en Tito capítulo 3, y no tenemos el tiempo para ir en cada uno de esos pasajes, pero en resumen Pablo está diciendo que éramos esclavos de la carne y del pecado. Estábamos muertos, dice Pablo, en nuestros delitos y pecados, pero cuando vino Cristo, cuando Dios nos dio vida en Cristo, nos hizo libres no solo de la culpa del pecado, sino también del poder del pecado. Los cristianos ahora tienen una nueva vida, y esa es nuestra realidad de todos los que estamos aquí. Hay una nueva vida interior, y como parte de la promesa a los hijos de Dios, Dios ha enviado a su Espíritu en el corazón de ellos, con el cual nosotros clamamos Abba Padre, como vimos en Gálatas capítulo 3 y Pablo menciona en Romanos capítulo 5. Ahora, como mencionamos, que tengamos esa nueva realidad en nosotros, esa nueva vida y el Espíritu, no quiere decir que entonces nosotros no tengamos luchas contra el pecado o que haya pecado todavía en nosotros. Todavía hay un pecado remanente. Nuestro viejo hombre lucha con el nuevo hombre. Y aquí llegamos entonces a nuestro primer punto de esa realidad de la lucha interna que enfrenta todo cristiano. Note cómo Pablo la describe en el verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Y aquí, para entender este verso, es importante que definamos muy bien 2 términos. ¿Qué significa aquí carne y qué significa espíritu? Carne aquí, hermanos, no significa nuestro cuerpo humano físico. O sea, Pablo no está diciendo que nuestro cuerpo físico está peleando con nuestro espíritu, ¿verdad? No. Entonces, carne aquí, cuando siempre encontremos la palabra carne en oposición al espíritu, significa nuestra naturaleza humana caída. Es decir, esa parte interior de nosotros que todavía no ha sido redimida. Entonces, estamos claros qué significa carne aquí, ¿verdad? Es esa parte interior
que todavía lucha y que quiere obedecer al pecado. Pero el Espíritu se refiere a esa nueva naturaleza, al nuevo hombre donde habita el Espíritu Santo, donde opera el Espíritu Santo. En simples palabras, Pablo está diciendo que en el cristiano hay una dualidad opuesta. ¿Qué significa eso? Que una parte interior aún desea el pecado en nuestros corazones, y esto será así hasta que muramos, hasta que venga Cristo, y otra parte desea a Dios y su voluntad. Esa dualidad opuesta significa que una parte desea el pecado y otra parte desea a Dios y su voluntad, y claramente esto provoca una guerra. Hay una guerra aquí de deseos en nuestro interior. ¿Por qué? Porque una parte está deseando satisfacer los deseos carnales egoístas y la otra desea hacer y cumplir la voluntad de Dios. Y ambas partes tienen metas distintas. Una desea la realización del yo, es decir, yo soy el centro en esta parte, y la otra desea conformarnos a la imagen de Cristo. Porque el deseo del Espíritu y la meta del Espíritu siempre es glorificar a Cristo. Siempre es conformarnos, llevarnos, guiarnos a Cristo. Cristo mismo dijo, cuando hablaba de enviar al Espíritu en Juan, que Él me glorificará, dijo Cristo, porque tomará de lo mío. Entonces el Espíritu, la meta del Espíritu es, el deseo del Espíritu es hacernos más como Cristo y llevarnos a Cristo. Y claramente entonces hay una lucha entre esas metas y esos deseos. Ahora, esta lucha, hermanos, muchas veces puede ser muy desalentadora, ¿verdad? Porque no somos lo que queremos ser. Y queremos vivir de una manera y queremos vencer ciertas cosas en nuestra vida y pareciera que no vemos un cambio y pareciera que no vemos un crecimiento en nosotros. Pero quiero decirles que usted no está solo en esto, ¿verdad? Pablo mismo nos cuenta su experiencia como cristiano, y la lucha que él enfrentaba en su corazón. Y vamos a ver un pasaje un poco largo, pero es importante porque Pablo describe bien lo que está pasando en esta lucha. En Romanos capítulo 7, verso 18, del 25 hasta el 25 vamos a leer. Note las palabras que están subrayadas, ¿verdad? Pablo dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Luego dice, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no lo hago yo, sino el pecado que habita en mí. Y yo no sé si usted puede identificarse con esa experiencia que menciona el apóstol Pablo. Pablo, en resumen, aunque suena como un trabalengua eso, está diciendo que en él hay una disposición, él quiere hacer el bien, pero que no hay la voluntad para hacerlo. Entonces, el bien que él quiere hacer no lo hace y termina haciendo aquello que él no quería hacer. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido a veces levantarnos temprano, orar, estar con el Señor y decimos, mañana me voy a levantar temprano, estar con el Señor, un buen tiempo, está el deseo, ¿verdad? Queremos hacer eso, pero se nos va la hora, ¿verdad? Y es más, o de repente quizás vamos al baño, cogemos el teléfono y nos quedamos horas en el teléfono y después nos sentimos culpables porque hicimos aquello que no queríamos hacer. Pablo dice, oye, tú no estás solo, yo también experimento eso. Pero luego Pablo sigue describiendo esta lucha muy interesante en el verso 21 y dice así: así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley, que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en los miembros de mi cuerpo, que me hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo está diciendo, yo me siento aquí como un prisionero, porque yo no me siento realmente libre. ¿Dónde está esa libertad? No, yo quiero ser libre. Y él exclama ahora con una exclamación de angustia, y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y para que entendamos un poco, hermanos, lo que Pablo está aquí ilustrando, que él se siente como un prisionero y se siente atado a un cuerpo de muerte, tenemos que entender un poco el contexto ahora. Pablo estaba en Roma
Y los romanos tenían un juicio o un castigo horrible para aquellas personas que eran culpables de homicidio. Si una persona era encontrada culpable de homicidio, entonces el juicio era, no siempre era el mismo, pero uno de los juicios más horribles era este. Tomaban a la persona muerta, que esa persona había asesinado, se la ponían de frente, lo encadenaban y lo tiraban a un calabozo. Y dejaban que la corrupción del muerto se pegara al del vivo y muriera lentamente. Parecía una muerte justa, ¿verdad? Aquella persona que mató el muerto terminó matándole a él, una muerte horrible y lenta. Pablo se siente de esta manera. Él dice, yo quiero que me quiten ese cuerpo de muerte. Yo no quiero ya más tener que ver con este cuerpo de muerte. Me siento como encadenado. Y a veces nos sentimos de esa manera, como que ya no quiero ser ese yo que soy antes. No quiero retroceder, no quiero vivir como yo era antes. Quítenme ese viejo hombre. Esa es la idea de la lucha que Pablo nos está dando aquí. Y lo que nos quiere decir en todo este pasaje es, usted no está solo, pero también no nos vamos a quedar allí. Esta lucha, aunque suele sonar desalentadora y sin esperanza, tenemos solución y tenemos victoria en Cristo, como veremos más adelante. Así que, antes de seguir avanzando, hermanos, aquí hay una palabra de esperanza. Y escuchen bien lo que voy a decir. La lucha es una señal de vida espiritual. El hecho de que usted esté luchando en su interior es una señal de vida espiritual, que el Espíritu Santo mora en usted y que usted es una nueva persona. Y esto lo digo porque los incrédulos no experimentan esta lucha. No existe la lucha en ellos. Es más, recuerde cuando usted no estaba en Cristo, o estaba lejos de Cristo, antes de ser cristiano. Usted no luchaba con su pecado. Usted disfrutaba su pecado. Usted se revolcaba en su pecado. Usted perseguía su pecado. No tenía pesar cuando pecaba, porque usted no tenía ninguna realidad nueva en su vida. No tenía a Cristo. Y como dice el salmista, los que están sin Cristo beben el pecado como agua. Así que no hay lucha, ¿verdad? Entonces, queremos decir que la lucha es una realidad, una señal de vida espiritual en tu vida. Y aunque no eres lo que tú quisieras ser, pero el hecho de que estás luchando y desearías ser diferente, es una muestra que el Espíritu habita en ti. Y esto debería darnos en cierta manera esperanza. Recientemente me topé con un amigo muy querido, muy cercano, y él me dijo que quería hablar conmigo. Le pregunté cómo estaba su relación con el Señor, cómo iba el asunto de la iglesia, ya tiempo que no lo miraba. Y entonces él me dijo, bueno, en verdad te voy a ser honesto, ya casi no voy a la iglesia y me siento alejado del Señor. Me he llenado de muchas ocupaciones, me siento muy tentado en mi trabajo, me dijo, y estoy a punto de caer. Y lo miraba vacilante, ¿verdad? Entonces no sé qué hacer. A veces, me dijo él, dudo de mi salvación, dudo que sea un verdadero cristiano. Y yo me le acerqué, ¿verdad? Y le hice una declaración un poco atrevida, para algunos puede sonar controversial, pero lo quedé viendo y le dije, ¿y por qué mejor no te vas al mundo? Le dije, ¿por qué mejor no renuncias a Cristo, renuncias a tu fe, abandona la iglesia y entrégate por completo a tu pecado? Deja al Señor, abandónalo. Y él hizo una pausa y se le aguaron los ojos y me dijo, es que lo he intentado pero no puedo. He querido hacer pero no puedo. Y es así, hermanos. Una vez que tú vienes a Cristo y que tú eres de Cristo, tú no puedes volver atrás. No hay camino de regreso. Aunque tú quieras disfrutar el pecado, no vas a poder disfrutarlo, porque Dios no deja pecar en paz a sus hijos, como dijo un predicador. No puedes, tú quisieras disfrutar ese pecado, pero no puedes. Porque tú eres del Señor y el Espíritu está ahí. Y el Espíritu te convence de pecado. Quizás tú eres un verdadero creyente y me estás escuchando el día de hoy. Y al escuchar esto, tu corazón se llenó de tristeza porque simplemente ves que no eres lo que deberías ser. Te has alejado un poco del Señor, te has enfriado y en cierta manera has apagado el Espíritu en tu vida. Y es posible, hermanos, que los cristianos en ciertas etapas de su vida sientan esta ausencia, esta sequedad en sus corazones.
Pero el hecho de que estés triste al ver tu frialdad es una evidencia del Espíritu Santo en tu vida. Es más, el hecho de que estés arrepentido, de que no estés suficientemente arrepentido, es una señal del Espíritu de Dios en tu vida. Los incrédulos no pueden sentir esto. Así que la palabra de esperanza para ti el día de hoy es: ven de vuelta a casa, ven a tu Padre. Tu Padre no te va a rechazar, tu Padre no te va a dejar. Tu Padre te va a recibir con los brazos y te va a abrazar y te va a decir: ven de vuelta a mi hijo, tú eres mi hijo. A veces cuando nos arrepentimos y venimos al Señor, recientemente aprendí esta ilustración, pensamos de que cuando estamos orando arrepentidos, que Dios está como enojado con nosotros, ¿verdad? Que Él está como con un mazo para darnos en la cabeza por lo que acabamos de hacer, por cómo somos. Pero si tú estás orando y diciendo: Señor, perdóname por mis pecados, confieso que no soy lo que debería ser, confieso que me he entregado a muchas cosas que no debería hacer, y alguien te levanta la barbilla y tú ves hacia arriba y logras ver el rostro de Dios, ¿cómo es la expresión en el rostro de Dios? ¿Está Él enojado? ¿Está Él decepcionado de ti? Y dice: ahí viene otra vez este, ¿verdad? ¿Cómo está el rostro de Dios? Él está lleno de gozo, porque uno de sus hijos nuevamente está regresando a Él. Así que no creas esa mentira de Satanás que Él no te va a recibir. Claro que Él te va a recibir. Así que, como vimos en esta primera parte, nuestra nueva vida implica una lucha activa contra nuestros deseos carnales. Y así llegamos a la segunda parte de esta prédica, y es cómo luchamos contra esos deseos, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos luchar contra esos deseos carnales? Esta es la solución, hermanos, para esa lucha interna. En el verso 16, acompáñenme. Dice así: andad por el Espíritu. Otra versión dice: andad en el Espíritu y no cumplirán o no satisfaréis el deseo de la carne. En una frase simple, sencilla, ¿cómo luchamos contra nuestros deseos? Luchamos contra nuestros deseos andando en el Espíritu. Ahora, ¿con qué se come eso? ¿Qué significa andar en el Espíritu? Y esta es, hermanos, la pregunta de este pasaje. O sea, yo diría que esta es la pregunta del capítulo completo. Si entendemos qué es andar en el Espíritu, hemos ganado bastante batalla, y vamos a ver cómo el capítulo entero se nos abre así. Vamos a entender muchas cosas en nuestra vida cristiana. Así que para esta segunda parte de la prédica, yo sí voy a pedir que usted ejerza el fruto de la paciencia conmigo. Y es porque vamos a tratar varios términos aquí, y vamos a hacer un poco de teología. Así que necesito su atención. Luche contra su carne y contra sus pensamientos que lo quieren distraer, y trate de entender lo que queremos aprender el día de hoy. Así que, primero, debemos saber qué no significa andar en el Espíritu. Porque andar en el Espíritu puede sonar como algo muy místico, ¿verdad? Como abstracto, como estoy volando ahí, ¿verdad? En el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Bueno, en este contexto, andar en el Espíritu no tiene que ver con experiencias místicas o sobrenaturales. Y es interesante que Pablo no menciona los dones del Espíritu en este contexto. Cualquiera podría esperar: Pablo está hablando de andar en el Espíritu, seguro me va a hablar del don de profecía, de los milagros, de esto o aquello. No. Y es que, hermanos, el cristiano no se define por los dones que posea, sino por el fruto del Espíritu. Y es por eso que Pablo después nos va a hablar del fruto del Espíritu. Usted puede tener dones excepcionales de enseñanza, de evangelismo. Usted puede tener dones excepcionales de canto, de muchas cosas. Usted puede hasta hacer milagros. Y en aquel día el Señor decirle: apártate de mí, no te conocí. En el mismo contexto Jesús dijo: ¿por qué nos conoceremos? Por sus frutos se conocerán. Entonces, andar en el Espíritu no significa una experiencia mística o sobrenatural. Es algo que tiene que ver más con el carácter del cristiano. Ahora, ¿qué significa andar en el Espíritu? Bueno, andar en el Espíritu proviene del griego
peripateo, que significa caminar detrás de alguien. Y en el tiempo de Pablo, los maestros griegos no enseñaban en las aulas, no era algo común. Lo que ellos enseñaban cuando iban caminando. Iban caminando con sus discípulos, los discípulos iban detrás de ellos y ellos iban hablando y así iban enseñándoles. La misma imagen vemos en Jesús con sus discípulos. O sea que en este sentido, andar en el Espíritu es ir detrás del Espíritu, es seguir el Espíritu, es seguir sus enseñanzas, pero más que seguir, también denota dejarnos dominar del Espíritu, dejarnos influenciar del Espíritu. Y esto se confirma por el verso 18 de este capítulo, donde dice: pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Andar en el Espíritu es equivalente a ser guiados por el Espíritu. La palabra que se usa aquí para guiado significa dejarse empujar o conducir, dejarse guiar. Y para que tengamos una idea, esta palabra se usaba con referencia al lenguaje marítimo, a los barcos, esos barcos pequeños que vemos de vela, que son empujados por el viento. Entonces, en ese sentido, Dios está diciendo que nosotros tenemos que dejarnos guiar, empujar por el Espíritu, y entonces no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Jesús mismo, hablando de esto, en Juan capítulo 3, verso 8, dice así: el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, hermanos, Jesús se está refiriendo a esa guía misteriosa del Espíritu que transforma nuestra vida y que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, porque Él lo hace por medio de la palabra y lo hace de una manera misteriosa. El viento nosotros lo escuchamos, lo sentimos, pero ¿de dónde viene el viento? ¿Y a dónde va el viento? Así es la obra del Espíritu en nuestras vidas. Y voy a ponerle un ejemplo. Desde que usted se convirtió a Cristo hasta el día de hoy, usted ha crecido. Pasa que usted no se ha dado cuenta. Antes el amor en usted quizás era algo muy bajo, desde que usted se convirtió, pero ahora usted ha crecido en amor, aunque sea un chimber, en paciencia, en otras cosas del Espíritu. Porque el crecimiento no se puede ver. Si usted se pone a ver cómo crece una mata de mango, usted se va a morir ahí. No se puede ver, pero el fruto sí se puede ver. Entonces, esa guía del Espíritu es esa guía misteriosa donde Él transforma nuestros deseos, transforma nuestros corazones, porque el cambio comienza desde adentro. William Hendrickson define esto de una manera muy interesante y me encantó esta cita. Si usted puede tenerla es excelente porque me parece que resume todo. Y dice así: esta guía del Espíritu es aquella constante, efectiva y benéfica influencia que el Espíritu Santo ejercita dentro de los corazones de los hijos de Dios y por el cual son dirigidos y capacitados más y más para vencer el poder del pecado que queda en ellos y para caminar por la senda de los mandamientos, dando fruto libre y gozosamente. Si usted se aprende esa cita, ya eso es la prédica. Pero es así, la guía del Espíritu nos guía, nos influencia, ¿para qué? Para que venzamos los deseos de la carne y para que demos fruto libre y gozosamente. Eso es andar o seguir en el Espíritu. Ahora, antes de que pasemos a ver más cómo se ve en la vida real eso, o cómo se ve a color, aquí vemos una promesa. Dice de que si andamos en el Espíritu, entonces no cumpliremos, no satisfaremos el deseo de la carne. Eso quiere decir que aunque no perfectamente, el cristiano puede experimentar victorias sobre los deseos de la carne en este mundo. Óigame, esto es verdad. Usted puede experimentar victorias sobre deseos de la carne en este mundo. Esa es una buena noticia. Eso quiere decir que no tenemos que ser los amargados que siempre fuimos. Podemos vencer la amargura.
Eso quiere decir que no tenemos que ser los ansiosos que siempre fuimos, podemos vencer la ansiedad. Eso quiere decir que no tenemos que ser los rencorosos que siempre fuimos, podemos vencer el rencor, podemos perdonar. El cristiano puede cambiar, eso es una realidad. Así que déjeme explicarle qué significa esto. Cuando habla de la guía del Espíritu, en el verso 18, Pablo dice de que ya no estamos bajo la ley. Dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Qué significa que no estamos bajo la ley? Significa que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ya no vivimos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia, bajo el régimen del Espíritu. La ley antes nos acusaba, nos condenaba. ¿Por qué? Porque la ley no puede cambiar el corazón. La ley puede decirnos, la ley no es mala, los malos somos nosotros, pero la ley no puede transformar el corazón. Entonces, ¿qué hacía la ley? Condenarnos. Pero ahora que ha venido la nueva era del Espíritu y de la gracia y de la fe, ya hemos sido libres de ese poder del pecado que nos dominaba. Noten lo que dice Pablo en Romanos, capítulo 6, verso 18. Dice así, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que la era de la gracia es la era del Espíritu. En pocas palabras, si bien es cierto que la lucha es dura, difícil y a veces desalentadora contra nuestros deseos, la promesa aquí para los que caminan y son guiados por el Espíritu es que el pecado no nos dominará. El pecado no nos dominará. Así que, ¿acaso esto no es una buena noticia? El pecado, hermano, no te va a dominar. Lo que tú veías antes como que te podía dominar, no te puede dominar ya perdió su poder sobre ti. Porque no solo estamos bajo una nueva, vamos a decir, un nuevo pacto en Cristo, sino que nosotros morimos literalmente en Cristo. Nuestro viejo hombre murió en Cristo y ya no tiene poder sobre nosotros. Así que en la medida que el cristiano camina por el Espíritu, se deja guiar e influenciar por el Espíritu, el deseo de la carne perderá su poder más y más en nosotros. Ahora, es importante que hagamos una aclaración aquí, una pequeña aclaración para no tener confusiones. Porque la palabra cumplir y satisfacer no es lo mismo que tener o poseer. ¿Qué significa esto? El apóstol no está diciendo que los cristianos no tienen deseos pecaminosos. Y esto es muy importante porque eso va a ser posible solo cuando ya estemos en la presencia de Cristo. Entonces, a veces hay personas que viven atadas a la culpa porque tienen deseos pecaminosos, porque experimentan todavía deseos pecaminosos en su corazón y dicen, ay no, pero yo no debería tener esto. Es que todavía tú no estás en el cielo. Entonces, claro, todavía tendremos deseos pecaminosos, pero lo que un cristiano que anda en el Espíritu no debe hacer es satisfacerlos, llevarlos a cabo, obedecerlos y cumplirlos. No significa que somos menos cristianos o menos espirituales por tener deseos. Ser libre del pecado no significa que nunca sentiremos deseos pecaminosos. La libertad se manifiesta que aunque los tengamos, no los consumamos porque el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, como ya vimos. Así que nadie no puede no tener deseos. Lo que sí podemos hacer es no obedecerlos y cumplirlos. Entendimos esa parte, ¿verdad? Hemos sido libres de esa esclavitud de obedecer esos deseos. Ahora, hay un engaño más que Satanás logra meter por aquí, ¿verdad? Cuando uno empieza a sentir un deseo pecaminoso, se está ahí adentro, uno empieza a decir, escucha como esa voz, ¿verdad?, interna, que le dice, bueno, ya lo tienes ahí. No seas hipócrita, hazlo. De todos modos ya está aquí, ¿por qué te vas a engañar? Ya, hazlo, ahí está ese deseo. Pero en verdad la obediencia, hermanos, y esto es interesante, ¿qué es la obediencia? La obediencia no es que siempre sintamos lo que debemos hacer. La obediencia es que aunque no lo sienta, yo
lo haga, lo obedezca. Eso es la obediencia. Entonces, también otro engaño de Satanás es como el lema de, ustedes conocen el grupo de Alcohólicos Anónimos, que dice, una vez adicto, siempre adicto, ¿verdad? Pero el cristiano puede cambiar. Si tú antes eras un mentiroso, no quiere decir que siempre serás un mentiroso. Si tú antes te dejabas dominar por deseos lujuriosos e inmorales en tu vida, no quiere decir que tú debes ser lo mismo ahora. Tenemos una nueva identidad en Cristo. Así que podemos vencer esos deseos y ya no ser siempre lo que antes éramos. Así que, hermanos, ya vimos la solución. Gracias por su paciencia. El Señor sé que les ayudó para que vayamos por esta parte. La solución para nuestros deseos de la carne, como vimos, es andar en el Espíritu. Pero usted me va a decir, bueno, ¿y yo qué hago con esa información? O sea, ¿cómo luce esto en la vida real? ¿Cómo yo ando en el Espíritu en la vida real? ¿Cómo yo lucho contra mis deseos? ¿Cómo yo venzo esos deseos que usted me dijo que sí yo los puedo vencer? Bueno, en primer lugar, venceremos el deseo de la carne en la medida que nos dejemos influenciar, y escuche bien esta palabra, por la voz del Espíritu. Venceremos el deseo de la carne en la medida que nos dejamos influenciar por la voz del Espíritu. Y es que andar en el Espíritu involucra comunicación. Cuando usted sale a caminar con otra persona, usted no va callado, ¿verdad? Es más, cuando caminamos es cuando más hablamos. Si yo salgo a caminar con mi esposa por aquí, ¿verdad? En las Tianas, y damos 5 vueltas y nunca hablamos, hay un problema entre nosotros, ¿verdad? Entonces, caminar involucra comunicación. Ahora, el Espíritu, eso quiere decir que el Espíritu no solo es un simple guía, o que a veces nosotros escuchamos una voz mística del Espíritu que nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. No significa eso la comunicación con el Espíritu, ¿sí? Voy a aclarar eso. No quiere decir que dejarnos influenciar por la voz del Espíritu es que a veces hay una voz mística que me dice, por ahí no, o esto no, o esto. No es que escuchamos eso interiormente, ¿verdad? No es como la imagen animada de un diablito y de un angelito aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que nos comunicamos con el Espíritu? O mejor dicho, que escuchamos su voz. ¿Cómo escuchamos la voz del Espíritu? ¿Dónde está la voz del Espíritu? En su palabra, aquí. Esta es la voz que el Espíritu ha inspirado. Y es aquí donde nosotros escuchamos al Espíritu. El Espíritu nos habla a través de su palabra. El Espíritu transforma nuestros deseos a través de la palabra. Entonces, andar detrás del Espíritu es ir detrás de la palabra. Cuando yo sigo al Espíritu, la palabra va delante de mí. Ya esto empieza a tener un poquito más de color, de forma. Mientras más nos dejamos influenciar por la palabra, más podremos resistir a los deseos de la carne. Ahora, una pregunta honesta para nosotros el día de hoy, hermanos, y es, ¿pasamos realmente tiempo en la palabra? Pero mejor dicho, ¿cuánto nos dejamos influenciar? ¿Cuánto dejamos que nuestra mente se llene y sea influenciada por la palabra? Porque no me refiero a que el cristiano debe estar todo el día como leyendo la Biblia sin hacer nada en su vida, sino es cuánto dejamos que la palabra influencie nuestras mentes. ¿Cuál es el contenido que consumimos? ¿Cuáles son esas voces que nosotros estamos escuchando? Si la mayoría del contenido que entra en nuestra mente es del mundo y nuestra mayor influencia proviene de los amigos, de las redes, de las cosas, de las modas de este mundo, entonces no podremos hacerle frente al deseo de la carne, porque en lugar de neutralizarlo lo estamos alimentando. Y esto explica por qué no todos los cristianos crecen igual. Usted ha visto esas sembradillos, y a veces hay algunas matas que se ven más altas que otras. Es porque algunas absorben más agua o están en mejor tierra. La razón por la cual los cristianos no crecemos todos por igual es porque a veces dejamos que esas voces nos influencien tanto que el deseo del Espíritu es muy fuerte en nosotros.
Y muchas veces hasta podemos estar en temporadas donde nos estamos dejando dominar, pero nos estamos dejando dominar voluntariamente porque el Espíritu ya no tiene poder sobre nosotros. Entonces, mientras más ponemos nuestra mente en las cosas del Espíritu, más podremos resistir a los deseos internos. Mire lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, verso 5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Así que se nos llama, hermanos, a que reemplacemos esos pensamientos carnales por la palabra, que llenemos nuestra mente de la palabra. Más adelante vamos a ver maneras prácticas de cómo hacer esto, pero se nos llama a esto y tenemos que tomar una decisión ahora. Tenemos que tomar una decisión porque andar en el Espíritu no es una opción. En el texto, andar en el Espíritu es un mandamiento, es un imperativo. Dios nos está llamando a andar en el Espíritu. Y escuche bien, no crecerás en tu vida cristiana si diariamente gastas 4 a 6 horas en tu teléfono y nunca pasas tiempo en la palabra. No vas a crecer. Eso no quiere decir que vas a perder tu salvación. Lo que quiere decir es que no vas a crecer. Vas a ser una matica chiquitica, porque te estás dejando influenciar y estás alimentando el deseo de la carne. Así que en primer lugar, vencemos el deseo de la carne en la medida que nos dejamos influenciar por la voz del Espíritu. Pero en segundo lugar, vencemos el deseo de la carne cuando nos dejamos dominar por el Espíritu. Influenciar, llevar, empujar por el Espíritu. La guía del Espíritu es como aquellos que llevaron al ciego de Jericó, ¿se acuerdan? Que clamaba por ayuda a Jesús. Ellos no solo le dijeron al ciego por dónde ir, sino que lo llevaron. Y nosotros, en cierta manera, no vemos claramente en esta vida. Necesitamos un guía que, por así decirlo, nos lleve de la mano. Necesitamos esa guía del Espíritu. El Espíritu no es un simple guía que nos dice por dónde ir. Él nos atrae, nos influencia, pone nuevos deseos en nuestros corazones. Por así decirlo, el Espíritu nos lleva de la mano. Así que en este sentido, el cristiano se somete a esa guía. No confía en su propia sabiduría. Así que vencemos el deseo de la carne cuando ya no dependemos de nuestra propia sabiduría y no dependemos de nuestras fuerzas para obedecer, sino dependemos del Espíritu para obedecer. ¿Entendimos esa parte? Por ejemplo, cuando somos tentados, no debemos confiar en nuestras fuerzas o sabiduría. Si usted está siendo tentado con un pecado sexual, por ejemplo, el Espíritu en la palabra le dice, huye de las pasiones. Y le dice, huye de la fornicación. Si el Espíritu dice eso, yo no voy a dejar que mi mente me engañe. Yo no voy a decir, oh, eso no es nada. Es un simple texto que me mandaron. No, ese es de una compañera del trabajo nada más. El Espíritu dice, huye. Entonces, para ser obedientes a Dios, tenemos que dejarnos guiar del Espíritu, depender de Él. Aún en los momentos más fuertes de la tentación, la promesa es que el Espíritu estará con nosotros y no nos va a dejar. Escuche bien, el Espíritu no solo está en nosotros, Él está con nosotros y no nos deja en los momentos más fuertes de la tentación. Cuando un niño está en el mar y está ahí cerca, ¿verdad? En las aguas, y mientras esté agarrado de las manos de su papá, ese niño no va a tener temor, se va a sentir bien, ¿verdad? Aunque las olas lo golpeen un poco, él está seguro porque está agarrado de las manos de su papá. Bueno, de la misma manera, aunque las olas de la tentación nos golpeen, si dependemos del Espíritu, si estamos agarrados, por así decirlo, de su mano, entonces no vamos a caer. Recuerden cómo Jesús luchó contra la tentación. ¿Cómo Él luchó contra la tentación? ¿Se acuerdan cuando estaba en el desierto y fue llevado por el mismo Espíritu, de la misma palabra, llevado por el Espíritu? Y Satanás vino a tentarlo en 3 ocasiones. Note lo que Jesús no hizo o no dijo. Jesús tenía la autoridad para decirle a Satanás, vete, no me molestes más, echarlo fuera, ¿verdad?
Pero Jesús luchó contra las tentaciones citando la palabra de memoria. Citando la palabra de memoria. Así que esto nos enseña algo, hermanos. Si Jesús mismo dependía del Espíritu y dependía de la palabra, y Él es Dios, ¿cuánto más nosotros vamos a poder luchar las tentaciones con nuestras propias fuerzas y nuestra propia sabiduría? No necesitamos depender del Espíritu, necesitamos depender de la palabra. Lee la palabra, por lo tanto, estudia la palabra, memoriza la palabra y depende de la palabra, y solo así vas a poder vencer tus deseos carnales y las tentaciones. Jesús mismo dijo en esa historia: no solo del pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. No seas presa fácil del diablo. Él conoce tus debilidades. Está siempre alerta y lucha continuamente. Note lo que dice Lucas capítulo 4, verso 13, cuando Jesús fue tentado. Exacto, allí. Note, a veces nosotros pasamos por de alto esta parte, porque cuando vemos la lucha entre Satanás y Jesús y la tentación, decimos, sí, Jesús ganó, ¿verdad? Ya. Pero al final de esa historia dice así: cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? No puedes vivir la vida cristiana de una manera simple. Estamos en guerra. Y Satanás va a venir a tentarte, y el peor enemigo eres tú. Está aquí adentro. Entonces tenemos que prepararnos para la guerra y tenemos que, por así decirlo, tomar toda el arma del Espíritu para hacer lucha a esta guerra. No puedes vivir la vida cristiana de una manera simple. Finalmente, después de todo lo que hemos visto, hermanos, ¿qué nos está llamando Dios a hacer aquí? ¿Qué quiere Dios que examinemos en nuestra vida? En primer lugar, Dios nos está llamando a arrepentirnos. Dios nos está llamando a arrepentirnos por ser conformistas. Decimos, después de todo, somos humanos, todos fallamos, y en ese conformismo nos rendimos y no luchamos contra nuestros deseos de la carne. Decimos, bueno, todos fallamos, bueno, así que no hay problema. No somos llamados para vivir de esa manera. El cristiano no debe tomar esta postura, porque los que están en Cristo no serán dominados por sus pecados. Somos llamados a dar la batalla, a no dar tregua a nuestros pensamientos, a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Arrepintámonos entonces de nuestra negligencia, en la que hemos alimentado más nuestro deseo que alimentar el deseo del Espíritu. La culpa de que nosotros no hemos crecido en nuestra vida cristiana y seamos lo que seamos el día de hoy radica en nosotros, no en Dios. Dios nos ha dado todas las herramientas para poder crecer. A veces Dios tiene que podar la mata, porque hay cosas que se han quedado tan pegadas que no nos dejan crecer. En segundo lugar, debemos arrepentirnos por dejarnos influenciar demasiado del mundo, más que la palabra. Todos somos culpables de gastar demasiado tiempo en nuestros teléfonos. Y lo llevo a este punto en particular porque si usted revisa el screen time de su teléfono, debería avergonzarnos la cantidad de horas que lo usamos semanalmente y que estamos diariamente siendo influenciados por este mundo. Y después nos preguntamos, ¿y por qué yo caí en esto? ¿Y por qué yo no crezco en esto? Y cuando se nos pregunta acerca de X tema, entonces empezamos a hablar de cualquier otra cosa y menos de la palabra. Hermanos, estamos en guerra. Debemos despertar. Debemos tomar decisiones radicales. Y si quieres crecer, algunas cosas deben morir en ti. Algunas cosas deben ser cortadas. Corta esas fuentes que están alimentando tu deseo carnal. Corta esas fuentes que están alimentando tu deseo carnal. En segundo lugar, pero no solo debemos arrepentirnos,
sino que Dios nos ha dado una alternativa. Dios nos llama a andar en el Espíritu, esa es la alternativa. Así que andar en el Espíritu significa que seamos diligentes, no negligentes, en identificar los deseos que me dominan. Para poder hacer una buena guerra hay que saber quién es nuestro enemigo. Y decían en mi país, soldado avisado no cae en la batalla. Así que hermanos, no te excuses, no te justifiques, no busques otros culpables, enfrenta la realidad. El hecho de que a veces explotemos en ira no es que seamos de fuerte temperamento, es que estamos dejando que nuestro deseo nos domine. El hecho de que me guste el chisme no es que seamos buenos conversadores, no me justifique, es que nuestra carne se está apoderando de nosotros. El hecho de que todo nos hiera, todo nos duela, no quiere decir o es porque seamos muy sensibles o débiles, es porque deseamos la aceptación de los demás y queremos ser el centro. Así que no suavicemos nuestro pecado, llamémoslo por el nombre que tiene y una vez que identifiquemos podremos luchar contra él. ¿Cuál es ese deseo pecaminoso que has estado excusando por mucho tiempo y que te ha estado dominando? Y que has echado la culpa a que todos fallamos y que simplemente soy débil. Piensa, identifícalo y comienza hoy para hacer esa batalla. Así que seamos diligentes en buscar formas activas de andar en el Espíritu. Si andar en el Espíritu, hermanos, es dejarnos influenciar por su palabra, eso quiere decir que debo de ajustar mi agenda diaria a actividades que me lleven a eso. Y no me refiero solamente a los devocionales y lecturas de la Biblia, que son muy importantes en la vida de cristiano, sino que hoy en día tenemos una gama muy amplia para poder hacer uso de diferentes herramientas que pueden hacer que mi mente sea más llena del Espíritu y de la palabra. Hay música, hay podcasts, hay videos, hay libros y hay audiolibros, así que ya no hay excusas. Cuando vayamos conduciendo y precisamente en esos momentos que estamos en el tapón, en lugar de escuchar, cuéntale al podcast, escucha renovando tu mente. Cuando estés limpiando o cuando estés caminando, puedes aprovechar el tiempo escuchando cosas que te influencien a crecer en el Espíritu. Así que no te desconectes del Espíritu, permanece en Cristo y entonces darás mucho fruto, como veremos el próximo domingo. Así que en resumen, ¿qué vimos hoy? Vimos que la vida cristiana es una guerra de deseos. Que la única manera que podemos luchar contra nuestros deseos carnales y vencerlos es andando y siguiendo guiados por el Espíritu Santo. Que la buena noticia no es solo que podemos luchar, sino que también podemos vencer esos deseos porque ya no estamos bajo la ley. Y finalmente que debemos depender y confiar completamente en el Espíritu y prepararnos para la guerra que se nos avecina. Somos llamados a no vivir una vida simple. Así que la próxima semana veremos que lo que hace el Espíritu en nuestro interior se manifiesta en nuestras acciones y relaciones. Porque cuando andemos en el Espíritu, entonces no cumpliremos el deseo de la carne. Oremos. Señor, gracias por tus bondades y misericordias, porque tú permites, Señor, que podamos seguir creciendo. Gracias, Señor, porque nos has dado esperanza cuando a veces la lucha es desalentadora, cuando sentimos que nuestro deseo interior nos quiere dominar. Tú nos has dado la solución, nos has dado la salida, nos has dado al Espíritu Santo para que podamos vencer esos deseos, para que podamos caminar en el camino de Cristo y así podamos dar mucho fruto para ti, Señor. Gracias, Señor, que a veces, aunque no se ve mucho de crecimiento en nuestras vidas, el hecho de que estemos luchando es evidencia de que tú estás en nosotros, de que somos tus hijos y de que nos has llamado a una vida con propósito y gloriosa. Así que
te rogamos que levantes nuestra mente, nuestros ojos, que podamos ahora en adelante buscar formas de ser más influenciados de tu Espíritu, de escuchar la voz de tu Espíritu a través de tu palabra, Señor. Perdónanos porque gastamos demasiado tiempo escuchando al mundo y viendo cosas que no nos edifican y que solo alimenta nuestros deseos de la carne. Y ayúdanos para poder caminar en el camino del Espíritu, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.